Bueno, con el permiso de nuestro Padre que está en el cielo, con el permiso de nuestro Rey Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Jajam, la paz sea sobre él, el permiso de su esposa, con el permiso de nuestro pueblo Israel y de cada uno de ustedes, voy a tratar de hablar de esta parashá, que es una parashá muy interesante. Y si me alcanza el tiempo, vamos a hablar de dos temas, sobre cómo es que los hijos de Israel estaban acampados, cómo caminaban, todas estas cosas, y vamos a ver sobre el segundo Pesaj, que se va a ser nuestro, de que siempre hay una segunda oportunidad, que no importa que a veces nos equivocamos, pero Hashem siempre nos da una segunda oportunidad. La parashá habla de que algunos de los hijos de Israel estaban impuros por cargar con un muerto, entonces se daba otra oportunidad para que pudieran celebrar Pesaj. Así que vamos a permiso, como es la esposa del hermano Itiel, hay que ponerla aquí. Así que vamos, acompáñeme con la oración que siempre decimos, pidiendo el permiso del cielo para tener la autorización, y decimos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kirishanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Amén. Bueno, vamos a ver la parashá de Behaloteja, me cuesta pronunciarla. Y bueno, nos dice la parashá, tiene muchos temas, pero nos vamos a ir directamente para que nos alcance el tiempo. En la parashá se nos enseña con respecto a cómo es que los hijos de Israel, bueno, ya sabemos cómo estaban acampados, que por un lado estaba la tribu de Judá, que era el lado oeste, y dos tribus, y ahí en ese lado estaba Aharón y Moshe, o Moshe y Aharón. Por el lado o el este estaba Judá, por el oeste estaba la tribu más pequeña, que eran la tribu que era liderada por Efraín, y luego estaba en el otro lado estaba Rubén, y en el otro lado estaba Dan. Esa era como la manera como es que estaban ubicados. Y los hijos de Israel no necesariamente, para hacer una aclaración, los hijos de Israel no necesariamente, la tribu de Judá era la más poderosa, sino que sí era la más numerosa. Entonces, para tener una idea, ¿cuántos de la tribu de Rubén eran, de los que fueron contados para la guerra, eran 46.500? De la tribu de Simón eran 49.300. De la tribu de Gad eran 45.600. De la tribu de Yehudá, esa era la más numerosa, eran 74.600. Y de la tribu de Isahar eran 54.400. De la tribu de Zebulón eran 57.400. De la tribu de Efraín eran 40.500. Y de la tribu de Manashe eran 32.200. Esa era la más pequeña. Manashe era la más pequeña, numéricamente hablando. La tribu de Benjamín eran 35.400. La tribu de Dan eran 62.700. Y de la tribu de Asher eran 41.500. Esos eran el número de los hijos de Israel. Y los de la tribu de Naftalí eran 43.300.
y el total que fue contado para la guerra fueron 603.550. Entonces, si vemos el número de las tribus, numéricamente hablando, la más grande era la tribu de Judá. Pero la tribu de Dan, que era la que iba, cuando iban caminando, era la que iba en la retaguardia, según la bendición de nuestro padre Jacob, cuando se dieron las bendiciones, la tribu de Dan era la tribu más poderosa. Era la más poderosa, no numéricamente hablando, sino la bendición que se le dio. Y lo vemos, por ejemplo, en Bereshit, Génesis capítulo 49, ahí es donde se da la bendición. Y si usted lo quiere leer en su casa, creo que está a partir del 17 en adelante, que le dice, Dan, tú vas a atacar por la retaguardia, tú vas a morder el talón, vas a morder el caballo, vas a tumbar a su jinete, etcétera, etcétera. Esa fue la bendición que se le da a Dan. Y Dan, según los sabios, era una de las tribus, la tribu más poderosa. Pero la tribu de Judá era la tribu más numérica, y a Judá se le da la bendición de que iba a ser la tribu líder. Va a ser la tribu líder, la tribu donde iba a venir el Mashiach. Se le dice ante Judá, a ti se postrarán tus hermanos, y hasta que venga Shiloh, el Mesías, de ahí va a venir de esa tribu. Entonces, uno tiene que ver estas cositas, porque es importante conocer estas cosas. Y dijimos la vez pasada que de la manera como es que iban los hijos de Israel caminando, dijimos que Yehudá era la líder, la tribu líder, y luego con él estaba Isahar y Zabulón. Esos eran sus compañeros. Y luego después, o sea, esto es cuando marchaban. Después le seguía la tribu de Merari y la tribu de Gershón. Iban detrás de ellos. Y luego de ellos, después venía la tribu de Rubén, que era la líder, y Shimón y Gad, ellos eran los compañeros de esa tribu. Entonces, cuando partían, cuando la nube se levantaba en el desierto, era de la manera como es que se iban preparando. Y por eso quiero decir ahorita esto, para poder entender, porque es que dice que cómo es que se movían, y dice que el arca iba delante de ellos. Y ahorita vamos a ver cómo es que iban ubicados, y por qué aquí dice que el arca del pacto era el centro. El arca iba en el centro de todo el movimiento que se hacía. Entonces, cuando se levantaba la nube, en tribu, Judá, Isahar, Zebulón comenzaban a caminar. Eran los líderes. Y de ahí venía Merari y Gershón detrás. Y después venía Rubén, Shimón y Gad. Y después venían los queatitas. Los queatitas eran los que portaban todo lo que era lo sagrado. El arca del pacto, la menorá, todo lo que tenía que ver con lo más sagrado. Eran lo que portaban los queatitas. Y después de los queatitas venía la tribu de Efraín, Manashe y Benjamín. Y enseguida de ellos ya venía la tribu de Dan, que era la líder, y venía Asher y Naftali. Entonces, en nuestra porción de la Torá dice que el arca iba delante de ellos. En la porción que leímos, dice que el arca iba delante de ellos. Y voy a buscar aquí, y si usted quiere también buscar en su escritura. Por eso no me gusta el teléfono, el micrófono así, porque no pueden manejar bien la... Y dice en el 34, en el 10:34, dice: y la nube del Eterno estaba encima de ellos
de día cuando viajaban del campamento. Y sucedía que cuando el arca emprendía el viaje, Moshe decía: levántate, oh Eterno, y que tus enemigos sean dispersados y que huyan de delante de ti, tus enemigos. Así dice, los que te aborrecen. Dice, y cuando el arca llegaba, decía: reposa, oh Eterno, sobre las miradas de miles de Israel. Entonces, cuando el arca partía, decía: levántate. Cuando el arca llegaba, decía: reposa. Pero ¿por qué dice que el arca iba delante de ellos? Cuando ya dijimos que iba detrás de quién. El arca iba detrás de quién. De las tribus. Recordemos, iban 2 tribus. Y luego iba Gershón y Merari. Y luego venían 3 tribus. Y luego venían los queatitas. Y luego venían otras 3 tribus y 3 tribus juntas. Y los queatitas eran los que llevaban el arca del pacto. Entonces, hay algo que es importante saber, que según los sabios, había 2 arcas. Había 2 arcas. El arca que iba delante de ellos era el arca que había hecho Moshe. Y en esa arca estaban las primeras piedras de los 10 mandamientos que Moshe quebró. Y esa era el arca que iba al frente. Y el arca que hizo Betzalel, esa era el arca que iba en medio del campamento. Entonces, por eso es de que cuando iban a la guerra, pensemos, ¿cuál era el arca que llevaban? Si solamente había un arca y cuando iban a la guerra, entonces sacaban el arca del campamento y la llevaban, ¿o era el arca que Moshe había preparado? Entonces es importante conocer estas cosas, porque esto nos puede ayudar mucho en el conocimiento. Por ejemplo, en el capítulo 10, verso 33 y 34 dice: los israelitas marcharon a la distancia de un viaje de 3 días desde la montaña de Eloa. El arca del pacto de Eloa viajaba 3 días adelante de ellos a fin de hallarles un lugar para asentarse. Dice 3 días de viaje delante de ellos. Entonces, no es porque si el arca que Betzalel había hecho se iba, no es que Hashem tuviera miedo que se la robaran. Cuando el arca por sí misma podía, imagínense, podía matar a las personas del pueblo de Israel si se acercaban a ella. Entonces dice que se iba adelante, y vamos a ver en un momento qué era lo que pasaba con eso. Y eso, si quieren notarlo, ahí está. Dice: cuando comenzaban a viajar desde el campamento de día, la nube de Eloa permanecía sobre ellos. Entonces dijimos que había 2 arcas que estaban en el desierto. Entonces, en una de las arcas estaban las tablas que Moshe había quebrado. Y en el otro arca estaban las tablas que Hashem, bendito sea su nombre, le dio a Moisés para que las pusiera, para que las conservara. Y esas eran el arca donde estaban los 10 mandamientos completos, las 2 piedras. Entonces, cuando los hijos de Israel se iban,
El propósito siempre fue que donde ellos acampaban, el arca estaba al centro, el Mishkan. Y recordemos que el arca estaba dentro del Mishkan, no estaba a la intemperie. Entonces era una manera extraordinaria cómo es que el pueblo de Israel se movía, Entonces el arca era usada, fíjese bien, para, vamos a alisar el camino donde los hijos de Israel iban a caminar, el arca que iba al frente. Ese arca también, dicen los sabios, que si había serpientes, escorpiones, lo que fuera, enemigos que hubiera por donde los hijos de Israel iban a pasar, tiraba unos rayos como de luz y mataba lo que estuviera, que pudiera hacer daño a los hijos de Israel. O sea, eso era lo que iba haciendo. Y esos rayos eran unas chispas, así lo mencionan los sabios, que brotaban de entre las varas. De ahí es donde dice que salían esas chispas de las varas. Recuerde que el arca del pacto tenía unas varas que era de donde la llevaban cargando. Y era de ahí donde salían esas fuerzas, esas chispas. Y entonces iba preparando el camino, vamos a decir. Entonces, en la manera como los hijos de Israel iban caminando, era algo extraordinario. Era algo extraordinario. Cuando la trompeta, recordemos que le dice, hazte 2 trompetas a Moisés. Entonces, había diferentes sonidos. Un sonido era para que el pueblo se preparara para marchar. Había un sonido para que, si era un sonido de guerra, si era un sonido para reunir al pueblo, para que fueran al Mishkan, o si era un sonido para que los líderes fueran. Y entonces cuando la nube se levantaba, esa era la señal, entonces tocaban las trompetas. Inmediatamente que tocaban las trompetas, las 3 tribus primero comenzaban a marchar. Se levantaban, comenzaban a marchar. Inmediatamente que se oían las trompetas, la tribu mejor dicho, los que estaban encargados de llevar las cosas, que era Gereshón, recordemos que él era el que llevaba cortinas, cosas livianas, y es por eso que se le dieron dos carretas. Y los meraritas, ellos eran los que llevaban todo lo que era el Mishkan, las vigas, los postes, lo pesado. A ellos se les dieron 4 carretas. Y cuando comenzaban las trompetas, inmediatamente empezaban a ir a desmantelar el Mishkan. Pero antes, los sacerdotes tenían que ir al Mishkan y comenzar a tapar todo el arca del pacto y todo lo sagrado. No lo hacían los queatitas, lo hacían los sacerdotes y Aarón. Aarón era el que lo hacía. Porque dice la Torah, si ellos entraban, aún que lo cargaban, pero si ellos entraban, morían. Por eso es que tenían que ir los sacerdotes y Aarón, y tapaban todo, y entonces lo dejaban preparado para que los queatitas comenzaran a llevárselo. Recuerde que los queatitas no tenían carreta, tenían que llevar todo en los hombros. Lo más sagrado tenían que llevarse en los hombros. Cuando empezaban ellos, inmediatamente los gershonitas y los meraritas comenzaban a desmantelar el Mishkan. Ya los sacerdotes habían tapado todo, estaba todo listo, pero no lo movían. Y comenzaban a marchar. Iban caminando las 3 tribus. Y enseguida iba Gershón y Merari. Cuando comenzaban a caminar, fíjese, ellos ya iban adelante.
iban adelante de las otras tribus. Las otras tribus no se movían hasta que tocaran la trompeta y entonces comenzaban. Después que comenzaba a caminar la tribu de Gershon, los gershonitas y los meraritas, se levantaban las otras tribus, que eran las tribus las tres tribus más pequeñas. La tribu de Manashe, que era el líder, y luego era Efraín, Manashe y Benjamín. Y cuando se levantaban ellos, enseguida tomaban las cosas, los queatitas, y comenzaban a caminar, y después los otros, ese era el procedimiento. Pero cuando la nube se paraba, fíjese lo interesante de esto, cuando la nube paraba, por esa razón es que el arca no era el arca que fue fabricada por Betzalel, no era la que iba al frente, porque cuando la nube parara, entonces el arca tenía que estar ahí esperando que llegaran los demás. Entonces, cuando el arca que iba al centro, cuando el arca llegaba donde ya la nube había parado, decía, aquí es donde va a morar, vamos a morar hasta que Hashem decida. Inmediatamente los gershonitas y los meraritas comenzaban a armar el Mishkan. Y es una de las cosas que a mí me parte el corazón cuando digo yo, a veces nosotros somos tan, digo yo, tal vez ustedes no, a veces somos tan irrespetuosos que pensamos que la Torah tiene que esperar por nosotros. Cuando el arca llegaba, recuerde que ahí, que iban los queatitas, pero también iba Moshe. Moshe era el guardián de la Torah. Por eso decía, levántate, oh Eterno. Y cuando decía, retorna a tu morada. Y cuando el arca llegaba, ya estaba todo armado. Y el arca del pacto llegaba y la ponían en su lugar. El arca no estaba ahí esperando a ver a qué horas arman todo ahí a la intemperie, ¿no? El arca tenía que ir directamente. No esperaba ni un segundo. El pueblo esperaba por la Torah, no la Torah por el pueblo. Y ya cuando llegaban todos, otra vez se armaban ahí en el campamento. Entonces es algo que a mí me llama mucho la atención, y al mismo tiempo pues yo le pido al Eterno que esté en mi corazón y siempre tener, aunque a veces no se puede, pero hacer el esfuerzo de siempre que la Torah es, que nosotros tenemos que esperar por la Torah, no la Torah por nosotros. Y eso es lo que quería comentar de cómo, por qué dice la Torah que había dos Torot. Que la primera, la que iba delante, era la Torah que Moshe había hecho, iban las tablas rotas y que iba limpiando el camino. Y la otra era la que iba en el medio. Y la enseñanza de esto es de que la Torah tiene que ser el centro de nuestra vida. Que cada uno en su puesto, cada uno en el lugar que el Eterno le haya puesto, y que tenemos que caminar para donde el Eterno nos lleve. Desde que los hijos de Israel habían salido de Misraim, 10 días menos de un año fue cuando estuvieron ahí en el desierto de Sinai. Y la primera vez que se movieron fueron a Parán, al desierto de Parán. Ahí fue su primer viaje, y ese fue el viaje modelo. Y cada que a veces la nube solamente se quedaba 3 días, a veces eran meses, o a veces podía durar años, pero
ese fue el modelo, ese fue el primer viaje de que los hijos de Israel salieron de Misraim. Se les dio la Torá y estuvieron ahí casi el año, 10 días menos. Y fue cuando la nube se levantó y partieron y fueron a Parán. Ahí fue donde llegaron. Entonces, la tribu de Dan era la que iba atrás, era la que, si a alguien se le quedó algo, lo juntaban, después lo regresaban al dueño. Y la tribu de Judá era la líder, era la que iba al frente, era la que iba, vamos a ir abriendo el camino. Entonces, aquí aprendemos que el Eterno es un Eloa de orden, que todo estaba organizado, todo era tan especial que los hijos de Israel era de la manera que se movían y caminaban, y que nosotros también tenemos que aprender. Estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo a ser ordenados, que a veces decimos hay que darle libertad al espíritu, pero hay que ver si es el espíritu de Hashem o el espíritu de uno. Hay que ser ordenados. Así que esa era la manera como los hijos de Israel caminaban. Lo quería unirlo con la parashá anterior que no hablamos, porque enseñamos acerca de la bendición sacerdotal. Entonces hoy quisiera hablar un poquito acerca dice la Torá que si no pudieron celebrar Pesaj, había un segundo Pesaj. Y eso nos enseña, para aplicarlo hoy a nuestras vidas, eso nos enseña que siempre tendremos una segunda oportunidad, que siempre el Eterno nos da hay siempre otra ocasión para comenzar de nuevo. Que la gente dijo, nosotros no podemos celebrar Pesaj porque pues estamos cargando con un muerto, y Hashem les dice, el mes que viene lo pueden hacer, el 14. Y en nosotros los seres humanos muchas veces nos metemos en líos, y algunos acuden a las drogas, alcohol, a suicidio, porque piensan que ya no tiene perdón ese pecado, o ya no tiene razón de vivir la persona por algo que hizo, como que sí es el fin del mundo. Y posiblemente nosotros también hemos contaminado nuestras vidas. Posiblemente hemos hecho cosas que no deberíamos haber hecho, posiblemente hemos dicho cosas que no deberíamos haber dicho también, o posiblemente se nos presentó una oportunidad y la dejamos pasar. Pero esta parashá nos enseña que siempre existe la posibilidad de volver a empezar, que el Eterno siempre nos da una oportunidad para volver a empezar. Y los seres humanos casi siempre nos concentramos más en nuestras fallas. Casi siempre vemos las debilidades de los demás, pero casi nunca vemos las virtudes de las demás personas, o a veces las debilidades propias, y no ver lo bueno que hay en nosotros. Y tenemos que aprender que no pongamos nuestros ojos
en aquello que ha destruido una parte de nuestra vida, que se ha dañado, ¿no? Que mejor pongamos los ojos en esas oportunidades que se nos están presentando en la vida. Que no pongamos los ojos en algo que nos privó celebrar ese Pesaj por causa de muerto, sino poner los ojos en la segunda oportunidad que Hashem nos da. Hashem le dijo a los hijos de Israel: si un hijo de Israel se contaminó y no pudo celebrar, ofrecer la ofrenda, dice, puede hacerlo el mes segundo a los 14 días del mes. ¿Podría haber una gracia mayor que esa, que Hashem nos dé una segunda oportunidad? ¿Podríamos en la vida encontrar una expresión más favorable del amor de nuestro Padre que está en los cielos para volver a empezar? Esta parashá nos está enseñando que no hay excusa para el fracaso, para los hijos de Israel, para todos aquellos que confiamos en el amor de nuestro Padre que está en los cielos, en su amor y perdón. Muchas veces fracasamos porque eso es lo que nosotros escogemos. Porque a cada uno nos da el Eterno la oportunidad. Y a veces nos importa más, o ponemos más énfasis en la vergüenza, en mi vergüenza, que en ver el amor de Hashem en mi vida, en exaltar el amor de Hashem ante las demás personas, que Hashem perdona, que Hashem ama. Podemos, cada uno de nosotros, posiblemente, vamos a decir, alguno puede decir, yo perdí la oportunidad de ir a la escuela, o tuve una oportunidad de trabajo y lo desaproveché. Perdí un buen amigo. Y en los peores de los casos, perdí a mi esposo. O perdí a mi esposa. Perdí a mis hijos. O perdí a mis padres, etcétera, etcétera. Posiblemente se nos viene a la mente, lo tuve todo a la mano y se me fue. Lo pude haber logrado y no lo hice. Y es cuando vienen pensamientos de decir, no, yo no sirvo para nada. A mí todo me sale mal. Y entonces esas palabras, cuando comienzan a entrar en nuestra mente, esas palabras se transforman en la mayor trampa emocional que una persona puede adquirir. Es la trampa mental que comienza a dañar el alma del ser humano. Y es ahí donde tenemos que levantarnos, romper con esas ideas, con esos pensamientos y ver que Hashem nos está dando una segunda oportunidad. Amén. Y nos dice, vuelve a empezar. Vuelve a empezar, no te des por vencido, no te des por vencida. Perdiste una batalla, pero no perdiste la guerra. Hashem nos dice, toma la cuerda que yo te estoy tirando, lanzando. Agárrate de ella y te voy a sacar de ahí. David en uno de los salmos dice, Hashem está conmigo entre los que me ayudan. Entre los que me ayudan.
Esto nos dice que Hashem va a poner a alguien en nuestro camino para echarnos la mano. Que posiblemente se cierra una puerta, pero el Eterno abre otra. Si se cierra un lugar, el Eterno va a abrir otro. Se terminó la estadía para los hijos de Israel, el tiempo en un lugar. La nube se levantaba, pero Hashem les tenía otro preparado. Y eso es lo que a nosotros nos hace el Eterno. En cada jornada de nuestra vida, cierra un capítulo, pero abre otro. Y cuando nosotros reconocemos esto, nos damos cuenta que hay una segunda oportunidad para nosotros. Y que el dolor que hemos pasado no es un fracaso, más bien una lección para seguir marchando, para seguir adelante. ¿A qué podemos comparar esto que estamos hablando? Voy a tratar de tomar un ejemplo de uno de los animales más extraordinarios. Y ese es el águila. Las águilas construyen sus nidos en lugares muy altos, donde es muy difícil para una persona que pueda alcanzarlos. Solamente ellas, las águilas, regularmente buscan lugares muy altos y que para un ser humano sería muy difícil llegar a ese nido. Segundo, las construyen con materiales que son punzantes, con espinas, y las pone debajo del nido y las cubre con paja. Pero con el tiempo esa paja se va deteriorando. Tercero, cuando el pichón o el águila que nace está cómodo ahí, está cómodo, y la paja del nido comienza a deteriorarse y comienzan a salir las espinas, donde el pichón está echadito ahí sentado, su casa, y comienza a deteriorarse la paja y comienzan a salir las espinas. O sea, está de abajo. Y donde quiera que el pájaro se mueve, el águila pequeñita, el pichón, encuentra un problema. Se mueve para acá y están las espinas. Se mueve para acá y hay espinas. Se mueve para allá, hay espinas. Se mueve para acá, hay espinas. Y comienza a encontrar eso que fue cómodo para ese pichón. Eso que para él lo era todo. Comienza a sentir molestia. Comienza a sentir que algo que hay ahí lo aguijonea, que lo está molestando, y que ya no hay forma para él de estar tranquilo. Ya no está tranquilo. Por un tiempo el nido fue una bendición. Por un tiempo fue un lugar muy seguro. Por un tiempo fue un lugar caliente, acogedor. Pero ahora se volvió doloroso, se volvió punzante, se volvió insoportable ese lugar. ¿Qué pasó? ¿Hay algo malo en el nido? Absolutamente no. Ese malestar es lo mejor que le pueda suceder al pichón. ¿Y qué es esa buena noticia? Eso que el pichón puede interpretarlo como algo malo. Eso que el pichón está experimentando es el aviso de que no fue hecho para estar ahí para siempre.
que solamente era una etapa de su vida y que llegó el momento de volar y que tiene que removerse a sus verdaderas alturas. Cada etapa en nuestra vida por un tiempo fue agradable, pero a veces comenzamos a sentir dolores, ¿sí o no? Comenzamos a sentir que no cabemos ahí. No es una tragedia lo que está pasando, sino que es el momento de experimentar un momento que se nos está dando, una nueva etapa en la vida. Posiblemente alguno de nosotros se sienta incómodo por alguna situación que estamos pasando. Hay algo que estamos experimentando que nos molesta. Algunos amigos que se mofan de nosotros. O posiblemente estamos experimentando errores que cometimos, de los cuales ahora nos avergonzamos. Posiblemente estamos experimentando malos recuerdos. O estamos experimentando oportunidades que dejamos pasar. Esta parashá nos dice: es la hora para que dejes el nido, para que vueles, para que aprendas a volar. El pájaro tiene que aprender a volar. Tiene que aprender a volar. Y si él se siente cómodo en ese nido, nunca va a dejar el nido. Y a veces cuando no quieren dejar el nido, la madre, el águila, hasta a veces los empujan, los sacan de ahí. Y fíjese, el águila misma comienza a quitar la paja del nido para que el pichón vuele, para que vuele. Entonces la nube del Eterno le avisaba a los hijos de Israel: hay que moverse del lugar. La nube del Eterno en nuestras vidas, en nuestros acontecimientos, posiblemente no se sienta cómodo, no se sienta cómoda. Dice la Escritura: a todos los que aman a Hashem, todas las cosas le ayudan para bien. Y si no nos sentimos cómodos con lo que estamos haciendo, posiblemente Hashem está diciendo: es hora de partir. Y cuando Hashem nos dice es hora de partir, recordemos, el primer arca nos va a abrir el camino. Todo aquello que nos pueda dañar, todo escorpión, toda serpiente, todo mal amigo, mal vecino, va a ser quitado de nuestro camino, porque la nube dijo: hay que partir. La nube posiblemente se levantó. Hay que movernos del lugar. El lugar para nuestro destino posiblemente está más cerca. Si seguimos la guía del Eterno, es de que Hashem tiene un lugar mejor para nosotros. Esta parashá nos está diciendo: hay una segunda oportunidad. Cada uno de nosotros tiene una situación o diferente situación. Puede ser sentimental, puede ser económica, emocional, sea lo que sea. Hoy Hashem nos pone en esta parashá
Si tú no pudiste celebrar el primer Pesaj, puedes hacerlo en otra ocasión. Si no has experimentado la felicidad por la cual yo te traje a este mundo, puedes hacerlo ahora. Pero tienes que dejar el nido que te lastima. Tenemos que aprender a volar. El águila fue creada para ser el animal que vuela más alto. Es el animal que vuela más alto. Y el nido tiene, el pichón tiene que dejar el nido, porque esa es su naturaleza. No para estar ahí echado ahí toda la vida. Nosotros tenemos la imagen de Hashem. Nosotros, una de las cosas que Hashem, bendito sea su nombre, no considera algo bueno es la tristeza. Porque dice que cuando una persona está triste, la presencia divina se va. Quiere decir que a él no le gusta. Y entonces, como nosotros tenemos esa imagen de él, nosotros no debe ser parte de nuestra vida la tristeza, sino la alegría. Dice la Escritura: regocijaos en el Señor. ¿De vez en cuando? Siempre. Siempre. Hay momentos en la vida difíciles. Hay momentos en la vida donde sentimos que el mundo se nos viene encima. Pero a veces nos dormimos en el nido, y a veces Hashem comienza a quitar lo que está ahí alrededor para que nos movamos. Y dice: move on. Estás en este mundo. Este es el desierto, pero ese no es nuestro final. Este no es nuestro destino. Nuestro destino es la promesa de llegar a la tierra prometida. No es quedarnos estancados en esa situación. No, ya, con respeto lo digo, y admiro mucho a esas personas que no porque han querido, sino porque les ha sucedido que posiblemente hubo una separación y están solas, especialmente las mujeres. Yo digo, son más fuertes que nosotros los hombres. Y se los digo a veces cuando viene Rosh Hodesh y nosotros que, bueno, los que tienen la pareja, pero yo digo, admiro a esas mujeres que están solas y han seguido adelante, o a los hombres que se han quedado solos y han seguido adelante, que han sacado adelante a los hijos. La verdad, son dignas de admirar. Casi por lo regular son las mujeres, porque es algo que es solamente a Hashem le da la fuerza. Pero no por esa situación decir, no, yo ya, mejor que el Señor me lleve. No. Si fue por algo, cualquier haya sido la situación, posiblemente era el momento. Porque ese nido la estaba lastimando, o lo estaba lastimando. Hay una persona, ayer me dice, pregunté por su hijo, y me dice, bueno, ya está trabajando, ya se está preparando, porque pues yo ya estoy preparándome, porque yo sé que me voy a morir. Y le digo, no pienses esas cosas, porque Dios no quiere gente mala allá. Le digo, Dios se lleva a la gente buena, no quiere gente mala como tú. Y se puso a reír y me dice, ya me hiciste el día.
Y la semana pasada alguien me dijo, falleció una persona, y me dice, yo hubiera preferido morirme yo, o una persona económicamente muy, muy pudiente. Y me dice, yo daría todo porque me regresara mi esposa. Y cuando uno escucha esas cosas, uno dice, wow, uno tiene a la esposa al lado y no la valora. Tiene al esposo y no lo valora. Tiene a los hijos y no lo valora. Tiene a los padres y no lo valora. Tenemos un gran maestro de Torah, a pase sobre nuestro jajam, y a veces no lo valoramos. No valoramos las enseñanzas. Tenemos un lugar hermoso, no lo valoramos. Tenemos todo, lo tenemos y no lo valoramos. Hay que valorar las cosas. Si se fue, es porque era el tiempo. Pero no amargarnos la vida y decir, no, pobrecito de mí, pobrecita de mí, no. Dios no nos está torturando. Ese nido fue hecho para que fuera tu casa, tu lugar, para un tiempo. Ahora es el tiempo de moverte. Ahora es el tiempo de volar. Ahora es el tiempo. O quieres seguir ahí bailando ahí en las espinas. No. Valoremos las cosas. Valoremos lo que Hashem nos ha dado. Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Hay que pasar más tiempo. A veces uno se enfoca mucho en ciertas cosas y cuando miras a tu alrededor, miras que lo tenías ahí y no te diste cuenta. Si el hombre se fue y si Hashem le da otro, Baruch Hashem. Si la mujer se fue, a la mujer Hashem le va a dar otra. Pero hay que partir. No cuando yo siento, sino cuando yo vea que la nube se levantó y tengo que seguirla. Y cuando eso pasa, téngalo por seguro que es el lugar donde Hashem quiere que estemos por cierto tiempo. Siempre hay una segunda oportunidad. Hashem no quiere que suframos. Esa fue la escuela que nosotros aprendimos o vivimos con nuestros padres, abuelos, que era de golpes y que a lo mejor fue la manera que nos pudieron enderezar, pero hoy es diferente. Hashem no quiere que estemos sufriendo, torturándonos. Él nos quiere ver felices. Él quiere que estemos alegres, contentos, alegres y sanos, como decimos después de Hadal. Esta parashá nos dice, nos enseña, hay una manera de cómo vivir unidos, sin competencia, cada quien haciendo lo que tiene que hacer, saber cuándo hay que movernos, cuidarnos los unos a los otros. Y eso es importante. Y concluyo con esto. Me dice mi esposa, sabes que hay una persona que nunca lo he visto, ni lo he escuchado, que hable mal de otra persona. Hijo, le dije, me va a decir que yo. Me dijo, el jajam dice, nunca los vas a escuchar criticar o hablar de alguien, aún de gente que lo ha hecho daño, o viene un tema y él siempre trata de evadir el tema, cambia de tema. Y digo, sí tienes razón, sí es cierto, es verdad, él no es así. Así que todo tiene su tiempo.
y el Eterno que nos ayude a llegar a nuestro destino. Y si no fue en este lugar donde he adquirido algunas cosas, Hashem posiblemente mañana, la próxima semana, el próximo mes, se va a levantar y nos va a llevar a ese lugar y vamos a darnos cuenta y decir, wow, yo no sé qué estaba haciendo ahí, yo no sé por qué estaba lastimándome como ese pichón, pero ¿sabe por qué? Porque para el pichón es lo único que sabe, que ha experimentado el nido. Y a veces nosotros, cuando no hemos experimentado el poder de Hashem, pensamos que perder algo es una tragedia, cuando es una bendición. Hashem nos ayude, bendiga esta comunidad, bendiga a sus hijos, nietos, nietas, bisnietos, padres, nos bendiga y que nos ayude a hacer luz y que podamos protegernos los unos a los otros y que sobre todas las cosas tengamos conciencia de que quien está en medio de nosotros es nuestro Padre que está en los cielos, y eso es lo más importante. Y de todo lo que he dicho, que eso sea lo que quede en nuestra vida y en nuestro corazón, la certeza de que no importa dónde estemos, Hashem está en medio de nosotros, Hashem está dentro de nosotros, y Hashem nos llevará al lugar donde tenemos que ir, porque no es el final. Posiblemente hay otra parada, así como muchos agarran el autobús, no voy a tal parte, agarran uno, agarran otro. Otros dicen, no, yo me subo aquí y me bajo allá, no le batalla. Somos diferentes, pero una cosa sí podemos estar seguros, que Hashem nos ama, quiere lo mejor para nosotros y nos guiará para nuestro bien. Shabbat Shalom.